Ojo porque hay novedades. Mateo Balín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Referentes a seguimientos a Pedro Sánchez y su familia. Mateo, cuéntanos, buenas tardes, ¿qué ha ocurrido? Buenas tardes, Jesús. Sí, hemos conocido la nota, el detalle de la nota parapolicial, la investigación sin cobertura judicial que entre julio y noviembre de 2014 se realizó al entonces secretario general del Partido Socialista, recién elegido y candidato Pedro Sánchez. Es una nota que ofrece muchos detalles sobre la actividad operativa que hizo la policía de vigilancias físicas a la familia de Pedro Sánchez, a su mujer, a sus hijas. Hay referencias, por ejemplo, a cómo acuden al cine a la sesión de tarde en la localidad donde residían, en Pozuelo de Alarcón. Hay referencias también al hermano de Begoña Gómez, a la actividad industrial a la que se dedica y, sobre todo, al tema muy comentado, Jesús, que es el asunto de la actividad del negocio del suegro de Pedro Sánchez, las famosas saunas gimnasio o las saunas prostíbulo. Según alguno, que la justicia, recordarás, que ya dijo en 2014, en este caso la Audiencia Nacional, en una de las piezas del caso Villarejo, que se trataban de actividades, perfectamente legales, que en ningún caso hubo trata ni hubo prostitución en esas saunas y que, criticó el uso partidista, el deplorable uso partidista de estas informaciones. Estamos hablando de una nota parapolicial de 5 páginas que estaría siendo investigada por la Fiscalía. También es una información que estaría en una de las piezas del caso Villarejo, la famosa pieza 34. Y, como te digo, hay multitud de referencias tanto a estas actividades de la familia política de Sánchez como de la propia familia. El objetivo, entonces, era muy claro, era debilitar, conocer un poco las debilidades del entonces candidato y recién elegido secretario general del Partido Socialista y usarlo políticamente, para debilitarle y para seguir conociendo un poco en qué consistía ese perfil de Pedro Sánchez, que en 2014 era prácticamente un desconocido, pero que a través de esta nota policial, en este caso la cúpula del Ministerio de Interior, tenía acceso a información absolutamente reservada y confidencial. Mateo Balín, gracias por contarnos. Gracias, Mateo. Gracias, Jesús. ¿Cómo está el patio? Pues precisamente el juez Peinado anda investigando también a la esposa del presidente del gobierno y saludamos a Fernando Jabonero porque Fernando ha denunciado irregularidades en una vivienda del magistrado Peinado. Y resulta que ahora le pide, van a un acto de conciliación. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Va a haber ese acto de conciliación y usted está dispuesto a esa conciliación con el juez Peinado, que creo que es mañana mismo? ¿Qué va a pasar? Es mañana a las 9:30 en los juzgados de Madrid, de la calle Rosario Pino. Y, la conciliación, es decir, el acto se va a producir, pero creo que mi posición no le va a gustar demasiado al aspirante a conciliado. ¿Por qué? ¿Al juez Peinado no le va a gustar? Porque no voy a venirme a ninguna de sus ocurrencias. ¿Porque usted qué sostiene? Pues si nos centramos en el tema del chalet, sostengo que todo lo que he dicho es verdad y más. Hoy me acabo de enterar de que en el Ayuntamiento de Ladrada ha dimitido ya debe ser tercer o cuarto secretario municipal, que en cuanto ha tenido que afrontar ese tema, pues me da la impresión de que ha cogido las de Villadiego y ha dicho, me voy a otro sitio. Y ahora mismo están sin secretario. En el Ayuntamiento de Ladrada no quieren entregar, por lo visto bajo ningún concepto, los documentos que el comisionado de Transparencia de Castilla y León le ha dicho que tiene que entregarme. En concreto, los informes que avalaron la licencia o licencias de las obras y, en su caso, de la licencia de primera ocupación, de la cual nos hemos enterado que este señor, que más o menos califica aquello como domicilio en el escrito de conciliación, pues resulta que no tiene licencia de primera ocupación. Alguien tendrá que aclarar cómo se ha consentido que alguien constituya en domicilio, aunque sea vacacional o de fin de semana, una construcción durante unos 15 años, de 2010 más o menos, cuando resulta que la licencia de primera ocupación la han pedido en 2025 y, entre comillas, por mi culpa. O sea que estaremos atentos porque usted denuncia esas irregularidades en la vivienda del juez Peinado y tiene ese acto de conciliación.
acaba de tomar una decisión que tiene que ver con el fiscal general del Estado. Sí, ha presentado su escrito de conclusiones provisionales. Normalmente suelen ser escritos de acusación, pero en este caso no, porque la Fiscalía no acusa, considera que Álvaro García Ortiz no ha cometido ningún delito, que lo que hizo fue desmentir informaciones inveraces que se habían difundido a través de varios medios de comunicación sobre esa iniciativa del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso para intentar llegar a un acuerdo de conformidad. Señalan, por tanto, que no hay ningún indicio de delito. La Fiscalía no acusa en ese escrito que acaba de presentar en el Tribunal Supremo. Ojo, porque entre tanto la Fiscalía pide al Supremo la absolución del fiscal general. Dicen que a fin de cuentas se está hablando de algo que ya se conocía. Antonio Gómez de Olea, tribunales, esta es otra pata de todo este mejunje. ¿Qué ocurre? Cuéntanos. Sí, Jesús, porque el Ministerio Público pide la absolución de Álvaro García Ortiz, del fiscal general del Estado. Dice, al no existir delito alguno. Y ojo, sobre el objeto de este procedimiento, la supuesta filtración de los correos, dice que el fiscal general del Estado tuvo conocimiento de los mismos con anterioridad a multitud de personas. Una línea de defensa que también hemos visto con la propia Abogacía del Estado. Y otro dato importante, porque también solicita el Ministerio Público que declare González Amador en el juicio contra el fiscal general del Estado. Pues bien, este escrito de conclusiones provisionales ha sido muy criticado por parte de fuentes de la acusación. Consideran que en este escrito lo que se está defendiendo son los intereses de Álvaro García Ortiz en vez del interés público. Atentos a esto porque enseguida pregunto de Kaiser, que está aquí, pero a ver, Antonio Gómez de Olea, es noticia de la tarde, aquí el auto que ha ocurrido, la jueza envía al banquillo al novio de Isabel Díaz Ayuso y los delitos son muy graves. Sí, Jesús, con los escritos de acusación sobre la mesa, la instrucción terminada, se emite auto de apertura de juicio oral. Pues bien, ahora se da traslado a la defensa, entre otros, de González Amador, para que presente su escrito de defensa. Y después esta causa se enviará a los juzgados de lo penal, quienes van a enjuiciar a González Amador por el delito, los dos delitos fiscales, el delito de falsedad documental, entre otros. Importante, tenemos que recordar que González Amador todavía tiene pendiente que se resuelva un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde plantea que se han vulnerado sus derechos como procesado. Pues aquí está el auto y esta es la noticia. Saludo a Marta Nebot, a Manuel Rico también, a Marisol Hernández y a Ernesto Kaiser y Julio César Herrera, a los que pido una valoración de esta noticia de la tarde. Ernesto, Julio, al banquillo y los delitos son graves. ¿Qué va a suponer esto, Ernesto? Bueno, supone que se ha iniciado lo que se llama en términos jurídicos el inicio del juicio oral, que es con el traslado de este auto que ha dictado la juez sustituta, no es la juez titular, porque la juez titular se ha jubilado. La juez Carmen Rodríguez Medel está transitoriamente a cargo del juzgado hasta que se haga con el juzgado el nuevo juez, que fue designado por el Consejo General del Poder Judicial, que se llama Antonio Viejo, y eso será a mediados de octubre. Pero la juez no ha querido esperar, porque no hay ninguna razón para esperar hasta que asuma el nuevo juez, y el acto de apertura de juicio oral es un acto bastante rutinario, ¿no? Tiene pompa, pero es bastante rutinario. Entonces, ¿los delitos que te dicen, Ernesto? Los delitos son delitos, en fin, son todos los delitos por los cuales se han planteado las acusaciones. Estamos hablando de 2 delitos fiscales, por los cuales se piden 3,9 años de prisión, delitos de falsedad documental, de falsedad contable, de organización criminal, por los cuales se piden 5 años de prisión. Es decir, estamos hablando con una petición de 3,9 años por los 2 delitos fiscales y 5 años por la petición de falsedad. Estamos hablando de delitos graves, y a mí me parece que aquí se acabó la fiesta y se acabó el debate y se acabó la polémica y todo eso. Ya está, es decir, la juez ha enviado a las partes, tienen 10 días para presentar sus alegaciones y será un juez de lo penal. Quiere decir que no va a ser un tribunal, un juez unipersonal. ¿Por qué? Porque los delitos de cárcel son de 5 años, y cuando son inferiores a 5 años, pues es un juez de lo penal. Julio, decía Ernesto Kaiser, se acabó la fiesta. Sí. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Se acabó la fiesta? Sí, tengo esa sensación, y además que quien va para adelante,
parece que va a ser el primero, por lo menos, que va para adelante, es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a diferencia seguramente de lo que le habría gustado al jefe de gabinete, que esperaba que fuera para adelante otro antes. A Miguel Ángel Rodríguez. Correcto. Pero no, en principio quien se va a sentar va a ser el novio de la presidenta, sí. Bueno, ojo, porque esto pilla a Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, diciendo que bofetadas que da la vida, decía en estas declaraciones al Diario de Sevilla, previo a esta decisión. Gobernamos para todos los ciudadanos bajo unos valores claros. Cualquiera a mi lugar estaría más o menos recibiendo unas cuantas bofetadas. Unas cuantas bofetadas que da la vida. Manuel Rico, Marisol Hernández, ¿cómo lo veis la decisión? La jueza envía al banquillo a la pareja de Ayuso. Bueno, las bofetadas se las ha dado presuntamente la pareja de Ayuso a todos los ciudadanos a los que les ha robado, porque el fraude fiscal es robar a todos los ciudadanos 350.000 euros, ¿no? O sea que las bofetadas van en dirección contraria a lo que intenta hacer creer Ayuso. Pues yo creo que jurídicamente, pues lo ha explicado Ernesto, pero las pruebas son absolutamente contundentes y políticamente yo creo que hace falta que la señora Ayuso explique qué opina ella del fraude fiscal, qué opina de las primeras declaraciones que hizo diciendo que era Hacienda quien le debía dinero a su novio y que esto era una persecución, y que aclare, porque es fundamental, en qué medida ella se ha beneficiado del presunto fraude fiscal, que sigue sin aclararlo 8 o 10 meses después de que saltase el escándalo, ¿no? Yo creo que para esto que dice Manuel haría falta, estoy de acuerdo, que tiene que ocurrir, pero creo que sería una fase posterior, una vez que su pareja se ha condenado. ¿Las explicaciones de si se está beneficiando? Sí, hombre, yo creo que no, que debería, que va con 8 meses de retraso. Todavía no ha sido condenado, entonces en ese momento que se ha condenado creo que urgen esas explicaciones. Mientras tanto, como pasa en el caso del fiscal, existe la posibilidad de que finalmente sea absuelto, simplemente por una prevención jurídica. Pero, políticamente Marisol, creo que es un problema ella para sabe si Ayuso, se ha beneficiado o no, o si se está beneficiando o no. Esas explicaciones como presidenta madrileña se la debe a los ciudadanos, pero ¿no? Cuando la situación jurídica de su novio pues ya sea impepinable, yo creo que esas explicaciones políticas se tendrán que dar sí o sí. Perdóname, dijo que le debía Hacienda dinero a su novio. Eso ya tendrá que explicar por qué mintió, ¿no? Para eso no hace falta una condena. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que como ella se ha implicado en una defensa pública que no debía, pues yo creo que el devenir jurídico de este caso la ha ido dejando en evidencia. Yo creo que ahora el momento de dar explicaciones será ese, y creo que el PP haría bien en poner distancia de ese tema, porque creo que no le va a venir muy bien. En los últimos días, Isabel Díaz Ayuso, quién sabe si estaba viendo lo que venía, decía que, por ejemplo, la agencia tributaria persigue y expulsa a los emprendedores. No sabemos si por emprendedor entendía que era su pareja. Esto, Ayuso, sobre la agencia tributaria, que dicen que somos todos. Si alguien en España triunfa, prospera o le va un poquito mejor, ese es culpable, hay que perseguirle y hay que utilizar a la agencia tributaria, que es una máquina de expulsar fortunas, inversiones y propiedad. Y eso es lo que necesitan los señores de la izquierda, que hayan mileuristas. Porque en el momento en el que uno monte una empresa, contrate, amplíe o tenga intereses en seguir prosperando libremente para llevar las riendas de su vida, a partir de ahí es un pecador al que hay que perseguir. Claro, porque Villarroya preguntó a Marta Nebot, ¿agencia tributaria persigue? Hombre, en este caso debería perseguir, digo yo, Villarroya, a quien no ha cumplido con la Hacienda. Otra cosa será que luego pueda tener, como en este caso, que tienen buenos abogados para defenderse, pero claro, hasta el propio abogado digo, ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales. En principio, la agencia tributaria a quien persigue a quien ha cometido presuntamente delitos, ¿no? En principio, por ser emprendedor única y exclusivamente, aunque pague miseria de salario, la agencia tributaria no le persigue, ¿no? Por pagar miseria de salario. ¿Lo ves como un emprendedor a la pareja de Ayuso? Bueno, lo digo por lo del pelotazo de las mascarillas. Oye, todo es el emprendedor. Si tú montas un negocio presuntamente para hacer chanchullos, pues también es una emprenduría, ¿no? La chanchullería también necesita un poco de emprenduría y de tal. Tú ten en cuenta, porque aquí, vosotros porque, claro, vivís en Madrid, pero nosotros los catalanes ya conocemos aquello que decía Pujol, ¿no? Hace muchos años, que decía, aquí hi ha un bon negoci. Creo que se entiende, ¿no? Sí, sí. Es decir, pues esto es. ¿Que aquí hay buen negocio? Aquí hay buen negocio, pues ya está. Y esto lo han aprendido rápidamente
Para eso no son anticatalanes, ¿no? Para el negocio no hay problema. Entonces, pues, bueno, pues han aprendido. Pero para eso también hace falta la emprenduría. Claro, lo que pasa es que si la agencia tributaria te ha pillado con el carrito del helado, pues te persigue, ¿no? Bueno, este es el problema. Marta. Sí, claro. Es que si tú ganas 6 veces más que la última declaración de la renta y resulta que te sale a pagar menos, pues claro, van y lo investigan. Y me parece que eso es razonable absolutamente para todo el mundo y que entra dentro de las dinámicas que nos han contado la gente que se dedica a eso, que es lo que sucede, ¿no? Lo que le pasa a la presidenta de la Comunidad de Madrid es que ha defendido a su novio por encima de sus posibilidades. Y esta historia de que había una persecución política contra ella se acaba en el momento en el que abren juicio oral, le abre juicio oral una jueza muy conservadora, que me contaba Ernesto antes toda la historia de la jueza, que yo no me la sabía bien, y hombre, esta mujer es la que persiguió el 8M por la COVID. Esta mujer tiene un historial que no es sospechosa de ser de izquierdas y sin embargo entiende, como entendemos la mayoría de los demócratas, que pagar impuestos no es ni de derechas ni de izquierdas, es obligación de todos los ciudadanos, ¿no? Julio, el discurso de Ayuso en los últimos días, hablando de una agencia tributaria que persigue al emprendedor, que expulsa al servicio de un gobierno rojo comunista, ¿crees que ya apuntaba que se veía venir esto o no? Vamos a ver lo que ocurre. A ver, hacer juicios de intenciones. Yo no sé si la presidenta de la Comunidad de Madrid imaginaba que esto podía acabar así. Todo apuntaba a que sí. La cuestión era, o la duda seguramente era el tiempo, en qué momento se iba a producir esta decisión, pero que todo estaba encaminado. Yo tengo la impresión de que sí, pero no tengo la certeza respecto a que la agencia tributaria persigue. A ver, es un planteamiento liberal. Cuantos menos impuestos mejor. Así que el referente de los impuestos, la agencia tributaria, luego a saco con la agencia tributaria. Ahora, mezclar las pretensiones de la agencia tributaria. Otra cosa es que haya más o menos impuestos o se pudieran bajar. Con el caso de su novio, creo que es andar forzando demasiado la mano. ¿Pero planteamiento liberal o planteamiento de fraude y de combatir el fraude, Villarroya? Hombre, es que el discurso liberal casualmente siempre lo hacen los que luego aparecen presuntamente en chanchullos, ¿no? Es decir, el Estado molesta, pero no todos, ¿no? No, yo no digo todos, yo digo que muchos aparecen, no solamente ellos, también aparecen del otro lado. También, no, si yo tengo para dar estopa tengo para todo el mundo, no te preocupes. Pero como me preguntan por los liberales, pues contesto por los liberales. No dijiste que todos los liberales que iban para... La mayoría sí, es que si tú coges la mayoría sí, ¿no? Porque podemos poner, por ejemplo, el ejemplo, ¿no?, de su referente, que es Milei, ¿no? Mira todo lo que está saliendo de Milei. No, claro, entonces, es que vamos a coger, si quieres coger la historia, ¿no?, de todos aquellos que decían que el Estado molestaba, que el Estado tenía que ser una cosa pequeñita, que no molestara al ciudadano, no sé qué, pero luego resulta que todos, o la mayoría, viven del Estado y se aprovechan del Estado. Entonces, ese Estado no les molesta, no les estorba. No es un Estado que impide la libertad de la gente, ¿no? Entonces, este es el discurso. Ahora, es decir, aquí no hay un problema del Estado, aquí hay un problema presuntamente de que te has ido con el carrito del helado. Este es el problema. No es un problema de que el Estado sea más grande o más pequeño. Que sí, que presuntamente. Que estoy de acuerdo con lo de presuntamente, no vaya a ser que también vayamos para adelante. Que mezclar las dos cosas me parece que no tiene un pase. Una cosa es cuestionar si hay demasiados impuestos en este país, bueno, y otra, intentar vincular eso con lo que le está pasando a su novio. Me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y mezclar las cosas son ganas de... ¿Pero quién ha mezclado? La presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero es un discurso... Ganas de mezclar las cosas. Que os dices que ha mezclado. Bueno, sí, lo cierto es que estamos ante un caso a partir de pelotazos, a partir de lo que ocurre con la pareja de Ayuso, y luego ella pues dice que hay una operación del gobierno rojo contra ella y por eso va por medio su pareja y demás. Pero el caso... Tiene delitos muy graves, fraude fiscal, falsedad de documentos, organización criminal, sí. Y vive con él y le defiende. Discurso, la presidenta de la comunidad ve cómo su pareja va al banquillo y le van a juzgar y los delitos son graves, pero ella lleva tiempo manteniendo este tipo de mensaje. Ernesto. Bueno, yo creo que hay dos cosas que tenemos que destacar. En primer lugar, con independencia de lo que pase en el juicio, si llega a un acuerdo de conformidad, que puede llegar, o si le condenan, o si le absuelven,
Isabel Díaz Ayuso debe una explicación, no sobre el piso que comparte con el señor González Amador, una explicación sobre sus ataques a la agencia tributaria. Claro. Porque Hacienda somos todos. Claro. Y ella ha desprestigiado a la agencia tributaria, la ha convertido en un instrumento de Pedro Sánchez. Eso es lo que ella ha contado. Así que con independencia de que si él sale absuelto, si llega a un acuerdo de conformidad o es condenado, ella debe una explicación a los españoles, no solo a los madrileños, a los españoles. Ella ha atacado a la agencia tributaria. Eso es un primer punto. El segundo punto a destacar es que Carmen Rodríguez Medel es inatacable. Su marido, que es juez titular del 28 de Madrid, es decir, de la misma audiencia provincial que ella, es quien inició el procedimiento contra el fiscal general del Estado. Jaime Serret, es su marido, son matrimonio, uno que ha iniciado el procedimiento contra el fiscal general del Estado, que lo ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y la otra la que hace y firma el... Pero además, en la mañana de hoy, la jueza Carmen Rodríguez Medel le da un varapalo a la defensa, aparte del auto de apertura de juicio oral, y es que ellos pretendían que no se firmara el auto hoy, pretendían que se aplazara, y ella hizo una providencia diciendo, no señor, no hay ninguna razón para aplazarlo, eso a las 10 de la mañana, a las 11 hizo el auto de apertura de juicio oral, doble varapalo. Carmen Rodríguez Medel es inatacable, es la famosa jueza del 8M, de la pandemia, recordáis, que investigó al delegado del gobierno, es inatacable, hija de Guardia Civil, de la época de la Guerra Civil, inatacable. Por lo tanto, yo creo que Isabel Díaz Ayuso debe decir, no mi pareja es culpable, sino lo que yo he dicho, me he propasado y he atacado a la agencia tributaria y quiero disculparme por eso. Bueno, y os pregunto, ¿el discurso de los últimos días de Ayuso tiene algo que ver? Porque lleva hablando de un clima parecido al previo a la guerra civil, de que se practica la kale borroka vinculada al gobierno, kale borroka, de complicidad con el terrorismo. ¿Este discurso venía a predecir lo que podía ocurrir en los tribunales? Esto, que es endurecer el discurso, esto hacía prever que le podía caer una noticia de este tipo y por eso este tono tan elevado, ¿o no tiene nada que ver? Bueno, a ver, yo creo que lleva más de un año, más de dos, endureciendo el discurso, primero para tapar todo el tema de las residencias, en el que cada vez decía una burrada más grande, y desde hace meses, obviamente, su objetivo y el de su jefe de gabinete, su objetivo esencial es desviar el tiro para que no se hable sobre lo que realmente ocurre en su casa, ¿no? Y bueno, pues obviamente quiero decir que el discurso guerra civilista, etcétera, bueno, pues es que no tiene que ver con la realidad. Pero aparte de eso y de ese discurso victimista, es que está trufado de mentiras. Es que lo tremendo ya para mí no es el victimismo. Son, y habéis puesto varios cortes en el vídeo que acabamos de ver, es decir que Hacienda le debía dinero a su pareja. Es decir que es una operación de Estado. O sea, una operación de Estado que es que Pedro Sánchez hace 4 años convenció a su pareja para que defraudase, para 4 años después pillarlo. O sea, es tomar a los ciudadanos por imbéciles. Lo que ocurrió es que en el año 2019, Marta lo decía antes, declaró 300.000 euros de ingresos. Y en el año 2020 declaró 2,3 millones. Multiplicó los ingresos por 8 y declaró y pagó menos a Hacienda. Lógicamente, en Hacienda y término te salta una alarma. El mensaje